La abogada y escritora Eva Gollinger tuvo la ocasión de conocer en persona al comandante y nos cuenta sus impresiones en directo desde los Estados Unidos. Qué gusto saludarte, Eva. Nos gustaría saber cómo fue tu experiencia al estar justo al lado de Fidel Castro. Bueno, obviamente fue un enorme privilegio conocer a alguien de su estatura, que había ya realizado un legado tan importante para no solamente América Latina, sino el mundo. Yo leía sus textos, sus discursos, libros desde muy joven en Estados Unidos. Bueno, había ya conocido mucho de lo que fueran los resultados de la Revolución Cubana bajo su liderazgo. Entonces, resulta que mi primer libro, El Código Chávez, que fue sobre el papel de Estados Unidos en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en Venezuela en 2002, fue publicado y bautizado primero en La Habana, Cuba, en el año 2005. Incluso en esa época, aunque no lo conocí personalmente, en esa misma fecha del bautizo del libro El Código Chávez, una persona como Fidel Castro siendo presidente ya con ese enorme legado y reputación a nivel mundial, fue tan humilde de enviarme flores como parte del reconocimiento del bautizo de ese libro y de esa obra que había realizado esa investigación. Poco después tuve la oportunidad de acompañar al presidente Hugo Chávez en una visita a La Habana. Fue en 2005 también, creo que fue la fecha abril-mayo. Fue para una cumbre de ALBA, cuando solo era Cuba y Venezuela miembros de esa alianza bolivariana para los pueblos de las Américas. Y en ese momento, durante el transcurso de ese evento, esos días, estuvimos juntos caminando por La Habana Vieja, con Chávez, con Fidel, al aire libre, con la gente ahí interactuando. O sea, dos hombres así, presidentes con muchas amenazas en su contra, sin embargo ahí conectándose con sus pueblos, con la gente humildemente. Y luego tuve esa oportunidad de interactuar con Fidel directamente, entregarle una copia de mi libro firmado. Él me habló mucho en ese momento de Luis Posada Carriles, un terrorista de origen cubano que también vivió en Venezuela, que fue el autor intelectual de lo que fue el bombardeo y la explosión de un avión de cubana de aviación en 1976 que terminó matando a 73 personas. Entonces, en ese momento, ese año, Venezuela estaba solicitando la extradición de Posada Carriles a Venezuela para juzgarlo porque se había fugado de la cárcel. Esa historia se conoce también por ahí, seguro la audiencia. Pero resulta que Fidel era así, o sea, de conocer a alguien comenzaba a hablar de un tema que le importaba, quería saber mi opinión, quería intercambiar intelectualmente, como habían comentado personas como Atilio Borón, que lo conoce muy bien, un intelectual, un cerebro, alguien que siempre estaba analizando, pensando, viendo estratégicamente la situación, y eso fue mi experiencia con él. Una parte humilde, porque siempre estuvimos en contacto, él citaba mis textos, mis publicaciones en sus propios escritos, y tuvimos un intercambio a lo largo de los años, o sea, que seguían, incluso cuando ya no estaba en la presidencia, pero seguía estudiando y leyendo todo, porque yo sé que él consumía de todo, de lectura, le interesaba mucho eso, y creo que eso ha sido también uno de sus legados más importantes para el pueblo cubano y para el mundo, ha sido la importancia de la lectura, de la educación. Qué gran fortuna, Eva, de poder platicarnos hoy en día esa parte que a veces también se deja de lado, el hombre, el que escuchaba, el que a ti como periodista también se llenaba de tu literatura. Y dime algo, tú también tienes esta dualidad, por un lado los Estados Unidos, pero también conoces lo que pasa del otro lado, que es en América. ¿Tú crees que habrá un después positivo, después de la muerte de Fidel Castro, en relación a Estados Unidos? Bueno, mira, es una situación interesante porque el fallecimiento de Fidel, que obviamente marca una época, pero ocurre cuando ya hay una relación en marcha entre Estados Unidos y Cuba, un proceso que iba hacia el levantamiento del bloqueo, por lo cual luchó tanto Fidel. O sea, eso también, aunque él criticaba mucho las intenciones
del gobierno de Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama con razón. Estaba yo personalmente de acuerdo con todo lo que fue el análisis de Fidel y las alertas que emitía sobre, la postura de Obama, las intenciones y que no se puede confiar. Sin embargo, se había logrado ya una apertura en relaciones, unos cambios muy importantes en la política hacia Cuba, pero ahora tenemos un cambio en Estados Unidos con, parece, un nuevo presidente electo que puede asumir la presidencia en enero próximo, Donald Trump, que vimos ya hoy su reacción calificando a Fidel en términos sumamente negativos, críticos, el otro lado. O sea, vimos una declaración de la Casa Blanca y del Departamento de Estado que era más así balanceado, respetando el pueblo cubano en su momento de dolor por el fallecimiento de Fidel, dando sus condolencias, esperando lo mejor de la relación. Eso fue del gobierno de hoy en Estados Unidos. Y lo que va a ser el gobierno de mañana, o sea, del año que viene, de Trump, vimos el contrario, el pasado, el mismo discurso agresivo, hostil, feo, o sea, lo cual sufrió Cuba durante ya más de 5 décadas, que es la causa de gran parte de lo que ha sido la dificultad de avanzar con la revolución económicamente, porque mucho se ha hecho socialmente y políticamente, pero creo que en Estados Unidos es difícil, porque hay una generación que vivió la Guerra Fría que ve a Fidel de una manera. O sea, hay la parte, por supuesto, de progresistas, izquierdistas, que luchaban también por cambios en Estados Unidos en esa época, que se identifican con Fidel, pero hay una gran parte que fue influido por medios de comunicación que lo ven de la misma manera que lo ve Trump, por ejemplo. Y entonces, y por supuesto, tenemos los que celebran en Miami. Eso era de esperarse, porque ellos inventaban la muerte de Fidel cada año y celebraban, aunque era falso. Ahora celebran porque es real. Pero eso no cambia nada. Creo que el peligro que vemos es que con un gobierno entrante que va a retroceder todos los avances que se había logrado hasta ahora. Y es lamentable ver eso en un momento en donde vemos pues un cambio de época, una apertura, una también nueva generación en Cuba que está abierto a ciertos cambios, pero tampoco va a comprometerse a algo que viola su soberanía y que retrocede todos los avances sociales que ellos han logrado. Y eso es algo fundamental que no se entiende en Estados Unidos, que a pesar de las dificultades y los obstáculos que han sufrido en Cuba durante los años con el bloqueo impuesto, pues hay niveles de conciencia, de educación y la gente allá reconoce que eso ha sido parte de la revolución cubana. No están dispuestos a sacrificar su salud, su educación, su cultura para una relación subordinada con Estados Unidos. No creo que vuelva a ser así a pesar de la actitud hoy del presidente electo Trump.